Un saludo muy especial a todos mis hermanos amados en la plataforma de Zoom y los que se conectan en Facebook Live y en YouTube luego. Muchas gracias a Dios por su vida, por su fe ante todo. Damos gracias a Dios por las buenas noticias de nuestra hermana Paula en este día respecto del COVID. Nos alegra mucho tener esas buenas noticias. Vamos a trabajar hoy en el plan de la salvación. Y vamos a vamos a hacer como si fuéramos a comenzar. No vamos a comenzar porque ya hemos estudiado, por ejemplo, qué es el Evangelio y cómo se obedece el Evangelio. Ayer estábamos estudiando acerca del bautismo y de todo lo que ocurre en el bautismo, donde las personas reciben el perdón de los pecados, somos sellados con el Espíritu Santo, puestos en la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, y una cantidad de bendiciones espirituales. Recuerden lo que la Biblia dice en el libro de Efesios. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted como cristiano tiene toda bendición espiritual y de esas bendiciones espirituales estuvimos hablando ayer. Yo quiero mencionar hoy, vamos a mencionarlo en alguna manera breve, en el libro de Juan capítulo 3, cuando el Señor habla con Nicodemo. Cuando el Señor habla con Nicodemo, nos deja una enseñanza muy importante a nosotros. Y como nosotros estamos en la tarea de evangelizar, de predicar la palabra de Dios, de dar a conocer el mensaje a otros, entender lo que está diciendo Jesús aquí es muy importante para ayudarle a las personas. En el capítulo 3, versículo 3 de Juan dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego el versículo 5 dice, Jesús le dijo, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo quiero que noten, y yo creo que aquí hay que pensar en el caso, con el corazón de una persona que evangeliza a los hombres. Hay que pensar en lo que Jesús dice acá. Porque Jesús está diciendo que si una persona no nace de nuevo, y luego dice, si no nace de agua y del Espíritu, la otra parte de esa oración, la otra parte de lo que Jesús está diciendo es, no puede entrar en el reino de los cielos. Eso tiene sentido, por ejemplo, si lo comparamos con el problema del pecado. Cuando uno lee, por ejemplo, a 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, donde el Señor enumera varios de los pecados. Finalizando el versículo 10, el apóstol Pablo dice, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. El que viva en estas cosas, el que haga estas cosas, no heredará el reino de Dios. El pecado impide que las personas puedan o podamos heredar el reino de Dios. El hombre se pierde en sus delitos y pecados. Existe el perdón, por eso predicamos el evangelio. Existe la manera de ser lavados y perdonados y santificados y ser salvados. El evangelio se predica para eso y se obedece en el bautismo para eso, para obtener perdón de pecados. Pero si una persona rehúsa el evangelio, no cree en el evangelio, si no cree, por ende no se bautiza, si no se bautiza, no tiene perdón de pecados. Si no tiene perdón de pecados, no puede heredar el reino de los cielos, porque está en maldad, está sucio, contaminado, está muerto. No aceptó el rescate, digamos así. Tendrá que pagar él por sus propios pecados. En el cristianismo, nosotros disfrutamos de la gracia de Dios
en un sentido muy grande, muy especial, en el hecho de que Cristo haya tomado nuestro lugar. No es que simplemente la salvación es como algo que no costó nada. A Cristo le costó la vida. Cristo tuvo que dar su vida y su sangre por nosotros. Lo que nosotros hacemos es acogernos al beneficio de que Él haya muerto por nosotros, de que Él haya muerto en mi lugar. Él sufrió mi condenación para que yo no la sufra. Cuando yo acepto el evangelio, recibo el beneficio de que otro, en este caso Jesús, haya muerto por mí. Pero yo tengo que creerlo y obedecerlo y mantenerme, como hemos dicho, hasta el final en el Señor, para que el beneficio del evangelio sea continuo en mi vida. Y Dios quiere que sea así. Yo debo querer que sea así. La persona que llega al Señor debemos instruirla para que entienda la necesidad que tiene, no solamente de oír el mensaje evangelístico del evangelio, creer y obedecer en el bautismo, sino luego de permanecer en él. Estudiábamos de eso cuando hablábamos de la parábola del sembrador. ¿Por qué es tan importante el bautismo? Porque si no se nace, no existe uno en el reino de los cielos. Y les voy a ilustrar esto con el tema terrenal. Todos los que estamos ahorita aquí en la sala y todas las personas que existen en cualquier lugar del mundo, para llegar al mundo, pasaron por el proceso de ser engendrados en el vientre de la mujer, de la mamá, y luego el proceso de gestación en el vientre de la madre, y después el alumbramiento o nacimiento en la tierra. Todos hemos nacido de mujer y por eso estamos aquí. El mismo Jesús, para venir al mundo, tuvo que nacer de María y llegó a estar en el mundo y se cumplió la escritura que dice Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Sí? Pero él tuvo que pasar por el mismo proceso de estar en el vientre de María, engendrado por el Espíritu Santo, y nacer como hombre. Para entrar en la tierra tuvo que nacer. Para nosotros entrar en la tierra tuvimos que nacer. Y para que cualquier persona llegue a estar en esta tierra, tiene. La palabra correcta ahí es tiene. No hay otra forma de llegar a estar en la tierra. Tiene que nacer de una mujer. Esa es la manera en la que alguien viene a este mundo, a vivir aquí en este mundo. En este caso es un nacimiento terrenal para vivir en un mundo terrenal. Por eso este cuerpo, porque este cuerpo es adecuado para vivir en la tierra, para respirar, para ver, para hablar, para desenvolverse en la tierra, en todo lo que aquí se hace. Pero nosotros somos espirituales también, nuestra alma, nuestro espíritu. Y nosotros necesitamos ir, la morada eterna, la morada en la que queremos vivir por siempre, porque nuestra morada terrenal es temporal, nuestro cuerpo es temporal también, y el tránsito en esta tierra es corto, así que nos vamos, como lo vemos que ocurre cada tanto con la muerte. Mucha gente está saliendo de la tierra a través de la muerte, y al salir de la muerte se necesita la morada eterna. Eso lo dice Eclesiastés capítulo 12. Dice que el hombre va a su morada eterna. Y existen solamente dos posibilidades. El cielo, donde todos queremos ir, pero no basta solamente con el querer ir, sino que hay que obedecer el evangelio para poder llegar. Y está la condenación. Están esos dos. Aquí en la tierra se predica al hombre perdido, que va en el camino ancho, camino a la condenación. Se le predica que se arrepienta, que cambie su camino, que enderece, que venga al Señor, y tenga vida eterna y tenga la esperanza de la salvación en Cristo, puesto que Cristo pagó por nuestros pecados. Pero, como es un lugar espiritual, establecido ya, porque el Señor estableció su reino en el año 33, y lo estudiábamos hace poco con
a través de las profecías de Isaías, de Daniel, incluso hablamos por allá en el libro del profeta Samuel, que también habló del establecimiento de la casa o del reino del Señor para siempre a través de un descendiente de David, quien es el Señor Jesucristo. Es el reino espiritual, el reino de Dios. Jesús dijo que establecería su iglesia, su reino, en Mateo 16, 18 y 19. Pero es espiritual. ¿Cómo de entrar a un reino espiritual? De la misma forma que se entra en el reino terrenal. Con la diferencia es que es algo espiritual también. Para entrar en el reino terrenal, un nacimiento terrenal, un alumbramiento de una mujer, y el niño llega a estar aquí. Vemos eso todos los días, porque Dios ha bendecido a la raza humana con prole, con descendencia, y todavía siguen naciendo y naciendo y naciendo niños y niñas, gracias a Dios, y que Dios bendiga a todas estas criaturas que nacen para que le sirvan a Dios. Y así entran al mundo. Entonces ahí hay una imagen de cómo entrar. Lo terrenal nos va a ayudar a entender lo espiritual. Jesús siempre usó cosas terrenales para enseñarnos lecciones espirituales. En la parábola del sembrador, el Señor habla de rocas, pero el corazón no tiene rocas literalmente hablando. Pero el Señor nos ilustró que existe un problema en los corazones que se parece a cuando un campo tiene rocas, o a cuando tiene espinos, o cuando es un camino donde la semilla no puede entrar, o las aves del cielo. Satanás no es un pájaro, pero ahí está Jesús ilustrándolo a él en lo que hace como una ave, un pájaro que viene y se come la semilla. Y luego él explica que ese pájaro es Satanás que se roba la semilla. Entonces Jesús usa las cosas terrenales que uno conoce, que uno sabe, porque uno ha visto las aves, uno conoce los espinos, uno conoce los caminos y los pedregales. Entonces uno sabe de qué le está hablando el Señor. Y la idea del Señor es para que entiendas una lección espiritual, pero te la ilustro con lo terrenal. Entonces en el nacimiento del que estamos hablando hoy, espiritual, para que usted comprenda la necesidad del nacimiento espiritual, piense en el nacimiento terrenal y podrá comprender. ¿Por qué digo así? Porque yo sé que a usted no le parece extraño que yo le diga que si alguien no nace, no existe en el mundo. Las personas tienen que nacer, las personas tienen que salir del vientre de una mujer y llegamos a estar en el mundo. Eso ha pasado desde que Dios creó a Adán y a Eva. Ninguno fuera de eso. Esa es la idea. Recuerden lo que el Señor le dijo a Adán y a Eva. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Y cuando usted termina de leer el récord de Adán, dice, y tuvo hijos e hijas y cantidades. Y así pasa en el Antiguo Testamento hasta hoy. Incluso en el caso de nuestro Señor Jesús, quien viene también nacido de mujer, dice Gálatas 4, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Note la palabra nacido. Así tocó también. Espiritualmente también. Todos los que hoy estamos en el reino de los cielos, todas las personas que están en cualquier lugar del mundo, en el reino de los cielos, han pasado por el proceso de oír el evangelio, creer en él y nacer de agua y del espíritu. Lo que Jesús dice en Marcos, vayan y prediquen el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O el que naciere de nuevo será salvo. Porque el bautismo es donde nacemos, por eso es de agua. ¿Por qué dice del Espíritu? Porque el Espíritu Santo es quien obra eso allí. Es el Espíritu de Dios
quien hace esa obra. Es Dios quien hace esa obra. Es Jesucristo quien hace esa obra. Ayer leíamos acerca de lo que ocurre en el bautismo y nos unimos a Él, a su muerte, a su sepultura y a su resurrección. Cristo está ahí. Dios está ahí. Aquel que nos recibe como hijos, que nos adopta como hijos, está allí en nuestro nacimiento con nosotros y nos está haciendo nacer. Noten lo que dice, hablando de eso. Nos está haciendo nacer en Santiago, capítulo 1, hermanos. Santiago, capítulo 1. Noten el versículo 18. Santiago 1, 18. Dice así. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él, nuestro Dios, de su voluntad. Él de su voluntad nos hizo nacer. Nuestro Dios nos hizo nacer. ¿Cómo nos hizo nacer? Nuestro Dios preparó la forma en la que espiritualmente pudiéramos nacer de Él. El Evangelio, lo que hemos leído en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 hasta el final. Él nos hizo nacer de simiente incorruptible del Santo Evangelio, de su santa palabra, de Él. De Él nos hizo nacer. ¿Cómo nos hizo nacer? Nos enseñó el Evangelio, nos guió, digamos así, nos convenció, porque al enseñarnos, fuimos convencidos por Él al ser enseñados. Y nosotros aceptamos. Tienes que bautizarte. Bueno, Señor, lo voy a hacer. Tienes que creer en Jesucristo. Amén. Sí, Señor, yo creo que Él es tu Hijo. Tienes que ir a las aguas. Claro que sí. Yo quiero ir a las aguas, Señor. Yo quiero nacer. Yo quiero perdón de pecados. Ándele, vaya, hágalo. Y ahí tiene la bendición. Dios nos guía paso a paso. El evangelista guía a las personas a nacer de nuevo. A nacer de nuevo. Trabaja con ellos, les enseña con paciencia, con amor, les guía. Dios está haciendo ese trabajo. Es la paciencia de Dios que permite que hayan personas con el amor para evangelizar, con el amor a los perdidos, para traerlos a Dios. Entonces necesitamos ver el asunto de que la gente necesita nacer de nuevo de una manera importante, porque es esencial. Si no naces, no existes en el reino de los cielos. Ayer una hermana mencionaba que hay una persona, y a veces ocurre, personas que están en las congregaciones y siempre se reúnen, siempre están allí, hasta son muy activos también en las diferentes cosas que se hacen en la iglesia. Pero no ha nacido de nuevo. Sería como cuando la mujer está embarazada, en proceso de gestación, y claro, ella tiene su barriga grande, ahí está el niño o la niña, pero no ha nacido. Todavía no podemos jugar con él, todavía no podemos, nada, hay muchas cosas que no podemos. ¿Por qué? No ha nacido. Tiene que nacer primero. Es la misma idea. Estamos ahí, la persona puede estar ahí junto a nosotros y hasta trabaja con nosotros, pero no has nacido en el reino de los cielos, no estás todavía. Estás en un proceso. A veces la gente a lo último nace de nuevo, a veces no. Pues no se puede desestimar lo que Jesús dice. Jesús aquí está diciendo un no. El que no naciere de nuevo. Al decir de nuevo, lo dice porque nosotros ya nacimos de carne y de sangre de varón. Ese es el primer nacimiento. Ese primer nacimiento
nos pone en la tierra, nos pone en el mundo, nos pone en este planeta. Pero ese nacimiento no nos pone en el reino de los cielos, porque llega el día cuando pecamos y perdemos esa inocencia que tenemos de niños y se hace necesario el nacimiento de nuevo. Caso es el nacimiento espiritual, nacer del agua y del espíritu, es decir, el bautismo, donde nacemos del Espíritu Santo. Entonces aquí dice que él de su voluntad nos hizo nacer. Lo preparó todo, lo organizó todo para que pueda el hombre nacer de nuevo. La predicación, el agua, la obra que el Espíritu Santo hace, la obra que el Padre hace, la obra que Jesucristo hace, la fe que él produce, que él trae al corazón del pecador para que éste pueda ir a las aguas del bautismo y pueda nacer de nuevo. En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí se nos enseña que es Dios y por su grande misericordia nos hizo, aquí se usa la palabra renacer. Los hermanos del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia tuvieron la oportunidad que nosotros hoy predicamos y de la que usted disfruta ya, porque usted pudo nacer de nuevo en el día de su bautismo, nacer y entrar en el reino de los cielos. Y estas personas acá, en Asia y en Bitinia y en todos estos lugares, tuvieron esta bendición. Dios los hizo, por su gran misericordia, renacer, volver a nacer. Y aquí esto es en un sentido literal, porque el nacimiento es verdadero, es nuevo, es espiritual, pero es real. Es nacer de agua y del espíritu, claro, es algo espiritual, por supuesto. Es algo que tiene que ver con la fe y con el evangelio de Jesús, pero el evangelio es realmente murió, fue sepultado y resucitó. Y la iglesia es real, el lugar a donde entramos, el lugar espiritual a donde entramos es real, el reino de Dios es real, es espiritual, pero es real. Y el nacimiento también lo es. Usted nació o renació. Ahorita usted lo hizo. Hay un detalle interesante acá en este nuevo nacimiento, y es que este nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento con el consentimiento de la persona. Se le predica a aquel que tiene uso de razón, se le enseña a aquel que entiende, que puede comprender lo que le estamos diciendo. Se le enseña a aquel que a través de una explicación puede comprender la necesidad que tiene de estar en el reino de los cielos, y se le dice cómo. Y cuando la persona entiende, pues procede al bautismo para entrar en el reino de los cielos. Está guiando a través de ti. Dios te está usando a ti para guiar al pecador al nuevo nacimiento. Yo creo que pudiera decir que es como cuando, ¿se acuerdan en los tiempos que existían las mujeres, las parteras? Y ellas estaban ahí pendientes del alumbramiento de las damas. ¿Y cómo se hace eso? Y vaya caliente el agua, y mire acá, y pilas con esto, y así, y haga así, y todo esto. Y aquí tenemos al niño ya nació. El predicador o la persona que evangeliza está enseñando, está guiando a través de los pasajes de la Biblia. Mira, esto es lo que hay que hacer, y esto hay que hacerlo por esto, y esto se hace para esto. Estas son las bendiciones que no tenés, estas son las bendiciones que vas a tener. Y si ya es cristiano, esto es todo lo que usted tiene ya, porque usted ya nació de nuevo. Ahorita está en el reino de los cielos. Pues cuando el Señor nos habla de ir a predicar el evangelio y el bautismo, todo esto que a través de la escritura, en Marcos, en Hechos, en Pedro, en Santiago, en Corintios, en cualquiera de estos libros, en todos estos libros se nos dan detalles de esta maravilla tan grande que es el nuevo nacimiento en una persona. Yo creo que pudiera uno mencionar
y hablar de la bienaventuranza tan grande que es esto. Tal vez pudiéramos decir, y de seguro que sí, como lo que dice el Señor, y con todos estos detalles en mente, cuando entendemos todo lo que ocurre en este nuevo nacimiento, podemos pensar en el gran gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando una persona llega al Señor, cuando una persona obedece. Oh, puede usted pensar en lo bienaventurado que es usted, lo bendito que es usted por tener todas estas bendiciones espirituales que hoy disfruta en el Señor, porque usted ya nació y ahorita puede predicarle a otros cómo. Volvamos a Juan. Pues es importante que al predicador le quede claro que si una persona no nace de nuevo, no puede ver en el versículo 3 el reino de Dios, o en el versículo 5 no puede entrar en el reino de los cielos. La palabra mencionada aquí es no. Y allí usted puede ver la importancia de lo que estamos predicando y enseñando a cualquier persona, porque le estamos dando una oportunidad muy importante para que pueda entrar en el reino de los cielos, porque si no, no va a entrar. No va a entrar. No hay otro camino, no hay otra manera. Así como para llegar a este mundo hay una sola manera. Para entrar al reino de los cielos también. Y si no es así, no. Puede ver la importancia de su predicación, de que usted vaya, de que usted hable, de que usted diga, para que la gente pueda. Dice en Nicodemo dice algo que de seguro la gente todavía le cuesta entender. Y tal vez aún a nosotros los cristianos. Yo creo que aún nosotros los cristianos a veces ya hace tiempo nos hemos bautizado, pero no entendemos estas cosas. En el versículo 4, Nicodemo le dice, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, eso no se puede. Luego Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Recuerden que es el nuevo nacimiento, no el viejo. El viejo es el haber nacido de mujer, de varón. Es lo que dice acá mismo en Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es el nuevo nacimiento, engendrados de Dios por medio del evangelio. Pablo dice que es por medio del evangelio que las personas somos engendradas por Dios para llegar a ser sus hijos. Pues es diferente ya. Nicodemo está pensando de una manera terrenal. Jesús le aclara y le dice que es de agua y del Espíritu que hay que nacer ahora. Y acá el Señor también le explica a Nicodemo una cosa interesante. Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne es un ser humano. Nosotros somos nacidos de la carne, un ser humano con todos sus defectos y virtudes, o todo lo que sea el ser humano. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice en el libro de Gálatas que nosotros debemos llevar, o que el fruto del Espíritu Santo es? ¿El fruto de cuál Espíritu? El fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo que Dios hizo morar en ti el día que naciste, el día de tu bautismo. Dios envió, según Gálatas 4:6, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, a tu corazón. Y ese Espíritu Santo lleva fruto en tu vida. ¿Cuál? El gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Todo eso lo produce el Espíritu Santo en ti, porque eres nacido de él. Podríamos mencionar un dicho que se dice de tal palo, tal astilla. Es decir, algo así como, si eres nacido del Espíritu Santo, lo propio es que hagas o vivas o imites o tengas lo que el Espíritu Santo es. En este caso, este fruto que dice Gálatas 5:22 y 23. Sería como hijos de Adán,
ser humano y nosotros seguimos siendo seres humanos y lo que nace de nuestras madres es un ser humano. La imagen de Adán la tenemos nosotros. Ahorita nacemos de Cristo y entonces vamos a llevar la imagen de Cristo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, porque nacimos de Él. Los hijos se parecen a su papá. Nosotros, los cristianos, al el Espíritu Santo producir esto en nuestra vida, nos parecemos a nuestro papá, es a nuestro Dios. ¿No tiene Dios amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Todo eso lo tiene Él en abundancia. Pues, así como el Padre, así los hijos. Por eso se nos hace nacer de nuevo, de Él, para poder llevar la imagen de Él, para poder ser, vivir como Él, para poder imitarlo. Luego dice, en el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es como no se te haga extraño. No se te haga extraño. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y el reino de los cielos es espiritual. Entonces hay que entrar en un lugar que es espiritual. No te maravilles. Nicodemo está diciendo, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Como yo no entiendo eso. Porque la gente está acostumbrada solamente a ver lo terrenal. Dios quiere que nosotros entendamos que hay que nacer espiritualmente también para poder entrar en el reino de los cielos. Lo quiero invitar a usted a sentirse muy dichoso, porque usted ya nació de nuevo, de agua y del espíritu, y pudo entrar y está ahora en el reino de los cielos. El día de su bautismo, hermano y hermana, no fue cualquier día. Así como el día del nacimiento terrenal para nosotros los seres humanos no es cualquier día. Por lo regular siempre nos acordamos de ese día y sabemos la fecha. Cada persona sabe la fecha de su nacimiento y celebra el día de su nacimiento. Tal vez pudiera decir que lo triste es que nosotros no celebramos el día de nuestro nacimiento nuevo. Celebramos el nacimiento viejo, el nacimiento que nos recuerda que nos falta poco tiempo para morirnos, pero no celebramos el nacimiento que nos recuerda que no moriremos jamás si estamos con Dios para siempre, o que aunque nuestro cuerpo se muera por el pasar del tiempo, nuestra alma no morirá por causa del evangelio y del poder de Dios en nuestra vida. Pero por lo regular nunca celebramos el día de haber nacido espiritualmente. No traemos la torta. No hacemos la reunión y decimos el hermano estaba muerto y vivió y tiene vida hace 10 años, hace 15 años, hace un mes. Mi hijo estaba muerto y ya no. Por lo regular eso no se menciona. Yo creo que es falta de la óptica espiritual de nuestra vida. Y a pesar de ser cristianos, seguimos pensando de una manera muy terrenal. Y no quiero decir que no debamos, si usted gusta, festejar o en alguna manera celebrar que haya nacido terrenalmente. Es una bendición de Dios. Pero lo que digo es que no valoramos o nos acordamos de la misma manera de haber nacido de agua y del espíritu. Es muy grande, es muy importante. Pues el evangelista está ayudándole a las personas a ir a ese nacimiento nuevo. Cuando alguien se bautiza, lo está haciendo y está llegando a ser hijo de Dios. ¿Puede usted imaginar lo que eso significa? Que allí en el agua Dios te haga su hijo, su hija y te dé todas las bendiciones de que hablamos. Llegas
al bautismo como un pobre miserable, ciego y desnudo y además muerto, y sales del bautismo enriquecido y vivo. Esa es la labor de la evangelización. Y a eso se llega cuando se evangeliza. Y eso se logra cuando se predica el evangelio de Cristo. Por eso, en la predicación del evangelio hay que poner gran empeño. Vale la pena trabajar en esta labor. Juan 3. Entonces dice el Señor en el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Es una comparación del Señor con el tema del viento. Uno no ve el viento, uno puede ver lo que el viento hace, pero no lo ve a él. Y todos sabemos eso. Uno dice, mira, está venteando, y a veces el viento lo toca a uno y uno siente el fresco. Se siente delicioso. La brisa, pero usted no ve el viento. Usted no puede ver el Espíritu Santo. Dios te ha sellado con él, pero tú no lo puedes ver. O usted no puede decir, yo siento como patadas en mi corazón, yo siento como una cosa. No, no se siente eso. Pero lo que sí puedes ver es la obra de él en ti. Puedes ver el cambio, puedes ver la regeneración del Espíritu Santo en tu vida. Puedes ver que te pasó de muerte a vida. Y puedes ver lo que hay en tu corazón ahora en cuanto a cuál es tu intención. Estás pensando espiritualmente y estás haciendo cosas que antes no hacías cuando estabas muerto, como reunirte o orar, por ejemplo, o cantar alabanzas al Señor, estudiar las Escrituras, entender las Escrituras y llevar el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Andar en amor y andar en paciencia y andar en gozo y tener fe verdadera en el Evangelio y en Cristo, fruto del Espíritu Santo en tu vida. Eso lo puedes ver. Puedes ver la obra, puedes ver lo que el viento hace al mover una palma, un árbol. Puedes ver eso, pero no lo ves a él. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Aquí, bueno, aquí nosotros sí sabemos de dónde vino el Espíritu Santo, de Dios, y a dónde vamos. Bueno, vamos con él a la eternidad, pero a él no lo podemos ver, pero sí podemos notar la obra que él hace en la vida de los creyentes. Vamos a mencionar un pasaje aquí, en el libro de Juan también, en el capítulo 7 y en el versículo 37 al 39 la escritura dice así: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Aquí está la explicación de lo que es, lo que dice Juan 3, que el que nace del Espíritu Santo es como él. Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es, lo que estamos leyendo aquí en Juan. El Espíritu Santo produce un río de agua viva, de salvación. ¿Cuál es ese río de vida o de salvación? Bueno,
es el fruto que da Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. ¿Por qué lo que produce el Espíritu Santo es un río de agua viva? Porque para estas cosas que el Espíritu Santo produce en los creyentes, en ti, hermano y hermana, y en los nuevos convertidos, no hay ley. Y lo que el Espíritu Santo produce en tu vida es amor, gozo, paz, paciencia, todo eso. Un río de agua viva, eso produce vida eterna, porque para este tipo de cosas que son el fruto de él, no hay ley. Como, por ejemplo, para el adulterio hay ley, para la fornicación hay ley, para todo tipo de pecado hay ley y condenación, hay juicio y castigo. Pero para andar en el Espíritu Santo, por ejemplo, en amor, no hay ley. Puedes y debes amar como Dios ha amado. ¿Hasta dónde? De tal manera amó Dios al mundo. Usted puede amar a sus hermanos, a nosotros, a la iglesia. De tal manera amó el hermano, la hermana. El hermano tal ama tanto. Y la obra que hace es una obra de amor especial, grande. La hermana está llena de amor para con la iglesia. Los hermanos, la familia tal está llena de amor y llena de paciencia. Yo no he visto, diría alguien, yo no he visto persona más paciente que el hermano, por ejemplo, que el hermano Servando, que la hermana María, que la hermana Morelia, llenos de amor, ¿de que están llenos? Llenos del fruto del Espíritu Santo. Son hijos del Espíritu Santo, nacieron de él en el día del bautismo, son hijos de Dios. Pues lo más propio es que tengan el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, amados hermanos. Cuando evangelizamos, estamos llevando a las personas a nacer de Dios. Es obra del Señor. Claro que sí. Dios te está usando a ti para que evangelices y lleves a estas personas a Él. Y ellos se conviertan y nazcan de Él y puedan dar todo este fruto. Y yo sé que es lo que hemos visto en nuestra propia vida, porque hemos visto, mis amados hermanos, en nuestra propia vida todas estas bendiciones y las seguiremos viendo en aquellos que van llegando al Señor. Fruto para vida eterna. Un río de agua viva. Así que, mis amados hermanos, el bautismo es el momento o es el lugar, es la manera en la que las personas pueden nacer de nuevo, y en este caso es de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, para llevar todo este maravilloso fruto. Por esto predicamos, para esto predicamos y enseñamos la palabra de nuestro Santísimo Dios. Vamos a orar y quedamos en el tiempo de comentarios y preguntas también. Padre Santo, gracias por mis hermanos y gracias por poder hablar de este maravilloso tema del bautismo como el nuevo nacimiento, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos y concédenos entender estas maravillas espirituales, oh Dios, que estamos llevando a los hombres, a las mujeres, a las personas, para que vengan a ser de la familia tuya, Padre. Y muchas gracias por habernos llamado a nosotros a ser tus hijos y tus hijas. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad, oh Dios, de vivir contigo, de poderte llamar Padre, de poder haber sido engendrados por el Evangelio y haber nacido del Espíritu Santo, Padre, y permite que ese fruto de Él se manifieste en mi vida y en la vida de mis amados hermanos. Y permítenos en este tema de evangelizar, seguir evangelizando, Padre, porque la oportunidad es grande, la bendición es grande, Señor, y podemos llevar esa nueva vida a través del Evangelio a los hombres en todo lugar del mundo. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén.